Muchas gracias, David, de corazón, por permitirme aportar aquí mi granito de arena y estoy muy feliz, la verdad, de que compartamos este espacio juntos. Mira, de verdad yo creo que no es un granito de arena, sino una playa entera lo que tú vienes hoy a traer aquí, porque de verdad que considero que es un espacio prácticamente olvidado en nuestras vidas, que no nos han enseñado a entrenar, y es la mente. Nos están enseñando en las redes sociales a entrenar todo, cómo nos alimentamos, cómo nos movemos, cómo entrenamos, prácticamente todo. Pero la mente pareciera que la hemos dejado de un lado y el poder que tiene es increíble. Pero antes de meternos en materia, Miguel, a mí siempre me gusta que se presente el invitado, no me gusta presentarlo. Así que si pudieras contarnos un poquito más de quién es Miguel Camarena. Genial, pues a mí me gusta presentarme más por puntos de inflexión que ha habido en mi vida, porque es lo que me ha permitido ir evolucionando, avanzando. Y uno de ellos, el primero fue a los 12 años, cuando empecé en atletismo, porque tuve una infancia en la que pues no lo pasaba muy bien, realmente, ni en la escuela, ni en casa, y el atletismo fue mi refugio, mi área, el espacio en el que podía estar muy tranquilo, muy feliz y me sentía pleno. Entonces, para mí ese fue un punto de inflexión. Otro vino a los 18 años, cuando empecé el grado en Ciencias del Deporte en la Universidad Politécnica de Madrid, y lo primero que hice prácticamente fue ir a la biblioteca y empaparme de todos los libros que había en gran parte de psicología, porque me apasionaba ese mundo. Y hasta los 18 años tuve fuertes migrañas, me molestaba mucho la cabeza, tuve muchas lesiones, muchísimas problemas de salud y muchos complejos por el acné. Y cuando empecé a meditar, a tener más pensamiento positivo, a agradecer a utilizar ciertas herramientas que ahora tocaré, pues todo cambió de repente y me empecé a sentir mucho mejor. Ese fue un punto de inflexión muy bonito. Luego hubo otro a los 21 años, entre los 20 y los 21, que yo digo que es cuando fue el gran pozo de mi vida, donde veía todo oscuro y pensaba que no podía ir nada peor, y entré en lo peor, peor, peor de mi historia, y a la vez lo mejor, 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 porque tuve muchos problemas que los considero maestros encubiertos, y se juntó cuando en casa nos quedamos sin dinero, no podíamos pagar la hipoteca y nos quedamos sin casa, se juntó con el divorcio de mis padres, mala gestión emocional, el peor año a nivel de rendimiento deportivo, yo que en su momento competía, luego volví a competir a alto nivel, que ahí fui campeón de España, medallista internacional, hubo muchas cosas. Bueno, pues ese fue el peor año, o sea que se me juntó todo ahí, David. Y ese es el gran porqué de lo que hago a día de hoy. Esos son algunos puntos de inflexión. Luego, si quieres, comentamos algunas cosas que he ido haciendo en mi vida, pero vamos, que para mí eso es lo que más marca. Sí, seguramente vamos a entrar en algunos otros detalles de tu vida, Miguel. Y a mí de algo que me sigue impresionando a día de hoy, después de casi 150 entrevistas que habré hecho para el podcast, es que casi todo al que he entrevistado llega a su propósito de vida por algo que en su momento le sucedió. Y es impresionante cómo, porque ya justamente es algo lo que te quiero preguntar más adelante, ¿no? Del gran propósito de vida que deberíamos tener todos, pero de cómo ese propósito muchas veces se nos presenta disfrazado de tragedia, porque en el momento, como tú bien decías, es un hoyo que parece un hoyo sin fondo, del que no podemos salir, que al final es lo que nos termina llevando allí. ¿Cómo fue para ti ese momento o en qué punto? Porque claro, es como un poco como dice Steve Jobs, no puedes ver sino cuando ya luego ha sucedido que ves hacia atrás y eres capaz de unir los puntos. Entonces, ¿cómo para Miguel fue ese momento de tragedia, pero que luego más adelante se convirtió en un propósito de vida, que es lo que te tiene justamente hoy aquí, ¿no? Mm. Sí, totalmente. Considero que a muchos nos viene esa gran misión de vida, al menos en ese momento, porque puede ir evolucionando. De hecho, mi hashtag, mi frase es como evoluciona tu mejor versión, porque siempre somos nuestra mejor versión. Lo que podemos hacer es irla evolucionando, pero siempre somos perfectos. Por eso no es evolucionar a tu mejor versión, sino ya eres tu mejor versión, vamos a evolucionarla. Y estos problemas o maestros encubiertos nos permiten evolucionar. Considero la vida como una gran escuela en la que estamos aquí aprendiendo constantemente y para poder aprender tienen que venir retos. Si no hay retos, no aprendemos. Entonces es muy bonito cómo la vida nos va trayendo problemas cada vez, a veces de niveles superiores, y tú para poder superarlos tienes que crecer a nivel de crecimiento personal o crecimiento de conciencia, como lo prefiramos llamar. Y es muy bonito, porque gracias a eso que lo pasé muy mal en ese momento, luego salí de ese pozo y empatizo mucho con personas que lo puedan estar pasando mal, ya sea en la salud, en el amor,
en el dinero, en el emprendimiento, en lo que sea, porque yo he estado en el pozo en todo eso y me ayuda a empatizar un montón. Luego hubo otro punto de inflexión a los 24, que ya es cuando comienzo con el canal de YouTube y empieza también ahí el emprendimiento, algo muy bonito. Y vamos, estoy 100% de acuerdo contigo, David, que a veces esas misiones que vamos teniendo en la vida nos vienen de momentos donde estamos en la mayor oscuridad que podamos tener viendo todo negro. Mira, Miguel, y más que problemas, yo siempre lo intento ver como situaciones, ¿no? Porque es un poco como lo que decíamos, en ese momento parece un hoyo sin fondo que luego más adelante se termina convirtiendo en una oportunidad de vida. Y yo de hecho lo comentaba con mi amiga Teresa Terol, que también tiene una entrevista en su canal de podcast junto contigo. Y yo le decía a ella que yo desde hace tiempo ya creo verdaderamente que el universo cuando nos pone situaciones, porque no lo veo como problemas, nos las pone y nos las pone realmente cuando estamos en el entorno adecuado, con las herramientas adecuadas, obviamente teniendo la disposición de buscarlas y de utilizarlas para justamente potenciarnos de esa situación. Y de verdad que allí no sé si coincides conmigo, no sé cómo en ese momento, para ti, visto desde el fondo del hoyo, pudiste realmente surgir, utilizar las herramientas que tenías en ese momento y luego cómo lo viste posteriormente para entender de que esa era parte de que te iba a servir para llegar a tu propósito. ¿Cómo en ese momento lo ves? Porque claro, estás hundido, digamos, en esa oscuridad del hoyo y realmente uno piensa, siente literalmente que se te ha acabado el mundo. Sí, totalmente. Y te sientes muy mal cuando estás en ese punto. Entonces, ese estar mal, dices, oye, yo quiero salir de aquí. Hay muchas personas que a lo mejor se quedan ahí y otras dicen, yo quiero salir de aquí. A ver qué podemos hacer. Y de repente aparecen libros, aparecen formaciones, mentores que pueden echar una mano, apoyarse en compañeros, en amistades. Y gracias a eso se puede salir. Muchas veces si nos quedamos ahí y ni siquiera queremos el salir de ahí y creemos que todo lo que nos ha ocurrido es culpa o de la familia o de los amigos o de la política del país o de lo que sea, entramos en ese modo víctima en el que si no somos parte del problema no podemos ser parte de la solución. Hay que cambiar eso para poder salir de ahí y considerarnos, entre comillas, parte del problema para ser también parte de la solución y solucionar eso. ¿Cómo? A través, puede ser, de libros, de directos, de podcast, de formaciones y luego poniendo en práctica, porque vale más un gramo de acción que una tonelada de intención. Y para mí fue lo bonito, el vivir eso, poder abrazar y decir, mira, vale, me siento fatal, estoy aquí hecho un desastre, vamos a cambiar esto, ¿cómo podemos hacerlo? Reconciliarnos con ello y tratar de verlo en tercera persona. Esto la verdad es que ayuda mucho, porque en general lo que nos ocurre a las personas es que en los amigos o en algún familiar vemos la solución muy rápida, pero nosotros mismos no. Entonces el hecho de a veces ponerme frente al espejo y decir, oye, si Miguel, viéndolo en el espejo, fuera otra persona, ¿qué le recomendaría? Y si fuera mi mejor amigo, ¿qué le recomendaría? Y luego empezar en eso, porque hay más desapego. Cuando es tu propia vida, ¿no? Ahí hay mucho, mucho apego. Y como decía Buda, el sufrimiento humano viene del deseo y del apego. Cuando vamos soltando ese apego, pues podemos irnos sintiendo mucho mejor. Y el vernos en tercera persona a veces para darnos algún consejo a nosotros mismos puede ayudar, o incluso pedirlo obviamente a otras personas. Es brutal lo que menciona. De hecho, muchas veces lo hablo con la psicóloga Teresa Terol, de esa capacidad que tenemos claro, que cuando no somos nosotros, vemos la solución sumamente fácil. Miguel, ¿cuándo descubriste el poder que tenía la mente para lograr los objetivos que tenías en tu vida? La primera vez fue a los 18 años, cuando ya empecé a leer muchos libros de psicología y aprendí más sobre visualización, lo empecé a aplicar al mundo del deporte. Eso me sirvió mucho para llegar a ser ahí, pues mejorar mis marcas, ser campeón de España, medallista internacional, todo eso que logré ahí. Y fue muy bonito el proceso. Luego me sirvió para muchas otras cosas, el visualizar. A los 21 años fue otro gran despertar ahí, lo aplicaba mucho más. Ya no solo lo aplicaba al deporte, sino también al área, por ejemplo, del amor, al área de la salud, al área de las finanzas. Y es cuando pude ir creciendo paulatinamente, no de la noche a la mañana, lógicamente todo tiene su proceso, pero fue muy bonito. A los 21 años empecé también con una técnica ancestral hawaiana que se llama Ho'oponopono, que sirve pues para soltar esos lastres que tenemos a veces, esos rencores y perdonarnos, perdonar y perdonarnos.
y vivir más en la aceptación, en el amor y la gratitud. Para ello me ayudó mucho el Ho'oponopono y bueno, y algunas otras técnicas, pero esa fue una de ellas. Sí, verdad que es muy bonita la técnica. De hecho, la escuché en el podcast de Teresa y ya luego te pediré que la expliques un poquito para quien se vaya, pues se vaya con esa estrategia que es muy, muy sencilla y se puede aplicar realmente día a día. Miguel, yo ahora te pregunto, ¿por qué tú que has mentorizado a muchísima gente, no únicamente ya en la parte de salud y a nivel físico, sino también en la parte de emprendimiento? ¿Cuál crees que es la diferencia de que unas personas logren resultados y otras personas se están quedando en esa posición de víctima, de buscar excusas? ¿Cuál es la diferencia o cuál es esa característica que los diferencia uno de otros? No considero que tenga la verdad absoluta, ni mucho menos. Lo que tengo es un pasado y he podido ir viendo mucho en mi vida y a lo mejor a alguna persona le pasa lo que me pasaba a mí. Yo veía mucho las noticias, pasaba mucho tiempo con personas súper muy negativas con respecto a lo que ocurre en el mundo y en todo, que siempre veían el peor lado, digamos, de todo. Y el pasar mucho tiempo con personas así, leer las noticias, escuchar la radio, estar ahí es estar en un entorno de victimismo, es estar en un entorno de miedo, de a veces viendo las noticias en un entorno incluso de ira, de rabia. Entonces, a mí me ayudó mucho el salir de ahí y el tratar de escuchar podcasts de personas a las que aprecio, a las que admiro, ver sus directos, leer sus libros. Eso me ayudó un montón. El pasar más tiempo con personas positivas o que al menos pues no estuvieran siempre en todo lo que catalogamos como negativo. A mí me ayudó un montón. Jim Rohn, mentor de Tony Robbins, dice que somos la media de las 5 personas con las que pasamos más tiempo. Y obviamente que afecta mucho las personas con las que pasamos tiempo, los libros que leemos, los podcasts que escuchamos, porque todo va metiendo información ahí al subconsciente y luego, claro, el subconsciente se llena de cosas y luego los pensamientos que surgen, que llegan, pues nos paralizan muchas veces porque vivimos en ese miedo y es lo que me ocurría a mí. Hasta que cambié todo eso, hubo un cambio de creencias, cambio de hábitos, empecé a utilizar la visualización y todo eso me ayudó para pasar de esa vida infeliz a una vida feliz. Ahora estoy en otro punto muy bonito que es el tratar de soltar incluso los objetivos y algunas otras cosas. Pero claro, como dice Pedro Hernández Guanir, para poder fluir en bici primero hay que ir con ruedines en bici, luego te quitas los ruedines, te caes unas cuantas veces y luego ya fluyes. Esa fase de fluir está genial. Lo que pasa que, bueno, en mi vida personal ha habido ciertos puntos de ruedines y luego sin ruedines y caerme muchas veces. Lo que pasa es que también me parece, Miguel, de que a medida que porque cuando éramos pequeños era como tan fácil. Yo el otro día fui allá en Madrid a practicar esquí y veía a los niños súper pequeñitos, sin miedo a caerse, sin miedo a nada, iban allí, se soltaban tirándose de esquí. Y yo decía, coño, ¿en qué momento de la vida perdemos esa capacidad de afrontar nuevos retos sin el miedo a fracasar? O sea, ¿en qué momento nos enseñan que fracasar es malo para empezar? Porque prácticamente es eso, le tenemos miedo al errar, el que van a decir los demás, que si me caigo, ¿cómo me van a ver? Porque prácticamente todo va orientado a lo que va a decir el otro. Muy pocas veces es lo que yo voy a sentir como tal, porque el golpe te lo das y pasa, pero uno siempre constantemente está pensando, no, es que se van a reír de mí. Entonces, ¿en qué momento crees tú que perdemos esa capacidad de ser niños prácticamente? Considero que es cuando aceptamos los miedos del entorno, los miedos de nuestros padres, es como que los compramos. Si, por ejemplo, vamos a ir a esquiar y tu amigo te dice, oye, cuidado que te puedes caer, ya ahí compras ese miedo. A lo mejor tú no lo tenías, pero como amas a esa persona, compras su miedo y lo haces tuyo. Entonces considero que muchas veces, aunque venimos sin miedo desde bebés, o bueno, ciertos miedos que son necesarios, como por ejemplo a tirarse por un barranco o algunas otras cosas, que tenemos algunos ahí muy innatos. Pero los que no son tan innatos, muchas veces vienen de ahí. Y a veces el miedo primitivo es el miedo a no ser amado. Por ejemplo, si tu amigo te dice, oye, ve despacio por esta pista, no vayas rápido porque a lo mejor te caes, como amas a esa amistad, pues vas despacio, porque le amas y no quieres a lo mejor que lo pase mal. Hay un miedo a no ser amado. Hay otro miedo a no ser reconocido también. Y el miedo a la muerte. Son algunos miedos ahí
bastante primitivos, que si buscamos ese miedo, por ejemplo, el miedo a no hablar en público, uno muy típico, de hecho, creo que después del miedo a la muerte es el miedo más grande que hay, a hablar en público. Pues claro, si tú te pones a pensar y dices, ¿por qué tengo miedo a hablar en público? Pues a lo mejor realmente es un miedo a no dar la talla, como a no ser insuficiente, o el miedo a no ser amado, a decir algo que a la gente no le guste y que no me amen. Entonces ayuda mucho el ir a esos miedos primitivos. Y considero que es porque compramos esos miedos y luego mucha gente puede decir, Miguel, esto está muy bonito, pero ¿cómo lo soluciono, no? Si yo tengo miedo, ¿cómo narices lo soluciono? A mí me ayudó mucho en su momento cambiar creencias. Por ejemplo, el cambiar la creencia de soy muy malo hablar en público a la creencia de y disfruto hablando en público e inspiro positivamente a miles de personas. Es una creencia que incorporé. Aquí tenemos como un software y podemos ir incorporando creencias. Y el personaje este o lo crean otros a través de las creencias que le van metiendo o lo construimos de alguna manera nosotros con las creencias que queramos incorporar. Que, bueno, eso al final es esa fase de crecimiento personal. Luego hay otra fase que es en la que estoy ahora muy bonita, que es, vale, yo no soy este personaje. Entonces, a ver qué ocurre si observo al personaje, a ver qué hay realmente ahí. Porque todo es basado en las creencias que hay, en los hábitos, en tratar, se ha construido nuestro personaje en base a ser amados por los amigos, familiares, desde pequeñitos. Y hay algo que ayuda mucho para superar esos miedos, es quedarse en personas que ya lo han superado, preguntarles cómo lo han hecho y luego por otro lado ir aumentando ese amor mismo, ese autoamor, ese amor a uno mismo, porque precisamente el amor, cuando metes más amor, el miedo se va disipando. El amor está, el miedo lo que hace es tapar ese amor. Cuando, para quitar ese amor podemos hacer más grande, o sea, para quitar el miedo podemos hacer más grande el amor a uno mismo y la introspección obviamente ayuda mucho. Y al final, yo creo que es un poco como dice Tim Ferriss, que es que él comenta que bueno, el miedo hay que verlo a la cara, ¿no? Y más allá de identificar objetivos, deberíamos aprender a identificar los miedos para para poderlos afrontar, ¿no? Para podernos enfrentar a ellos. Yo, de hecho, me siento muy identificado con lo que comentas del miedo a hablar en público, porque de hecho yo en las primeras entrevistas que hice ya hace casi 2 años, o sea, yo terminaba con la camiseta que entrevistaba a la persona bañada en sudor, literalmente, de los nervios, del miedo. Y obviamente, claro, eso era bueno, quitarme la camiseta y volverme a poner otra y volver a hacer otra entrevista. Es que hasta que no te enfrentas a ese miedo, no vas a poder vencerlo. Muchas veces las personas dicen, bueno, no, es que a David se le hace fácil hablar en público, a Miguel se le hace súper sencillo. No, es que nos hemos enfrentado a un miedo que teníamos y pues simplemente con el tiempo uno va agarrando confianza. Yo te quería preguntar, Miguel, que para salir de esa inacción, justamente por ese miedo, ¿qué tan importante puede ser la motivación? Sin importar de dónde venga, porque puede ser motivación de unos zapatos nuevos, del 1 de enero, del amor, del miedo. ¿Qué tan importante es esa motivación para salir a tomar acción? Como lo veo es que la motivación ayuda en un primer momento muchísimo. Al final a mí me gusta ver la motivación como los motivos que nos llevan a la acción. Es como descubrir esos para qué que van a hacernos va a hacer que nos movamos. Y sí que es importante el tener para qué. Y considero que además de un gran para qué de lo que hagamos, ya sea entrenar, cuidar la alimentación, dar conferencias, lo que sea, ayuda mucho el tener un para qué que involucre cuatro puntos clave. El primero es un para qué para uno mismo, es decir, ¿en qué me beneficia a mí hacer esto? Por ejemplo, el entrenar o el dar conferencias. Otro para qué, que es en qué beneficia a la familia, a los que consideramos como familiares. Otro es en qué beneficia al entorno, como a los amigos, o si tenemos una empresa, un proyecto, a las personas del equipo. Y en qué beneficia a la humanidad. Si el para qué es muy grande, luego prácticamente es como si nos pusiéramos en marcha solos sin mucho esfuerzo. Y para ello voy a explicar una mini historia que a mí me encanta contarla porque lo refleja muy bien. Y es, imagínate que estamos tú y yo, David, en la calle y justo cojo una tabla de madera que hay por ahí de 5 metros de largo y una anchura de unos 80 centímetros y la pongo en el suelo. Y te digo, oye, David, te doy 100 euros si cruzas la tabla de base y vuelves. Y la pongo en el suelo. Ahí lo haría, ¿verdad? Hasta por 50 lo hago. Ahí, vamos, lo hacemos directamente. Y si cogemos la tabla de madera y te digo, anda, David, mira, ahí hay dos edificios que están muy juntitos. Hay unos 4 metros entre un edificio y el otro, pero son 200 metros de altura.
y te digo, venga, vamos a jugar al juego, vamos a subir. Y nada, subimos con las escaleras, con la tabla, ahí hacemos un poquito de ejercicio subiendo y llegamos a la azotea. Y pongo la tabla entre un edificio y el otro. No hay red ni nada. Hay la tabla de 5 metros, entre los edificios 4 metros, 200 metros de altura, y te digo, oye David, te doy 100 euros, o te hago un doble o nada si cruzas la tabla de madera y vuelves. ¿Ahí lo harías? Ahí ya me lo pienso mejor antes de arriesgarme. Total. Y si te dijera, David, que en el otro edificio está la persona a la que más amas de todo el mundo y en un minuto se va a derrumbar el edificio de enfrente porque está en llamas y tienes un minuto para ir, coger a esa persona que está paralizada por el miedo y volver. ¿Lo harías? Sí, por supuesto, y sin pensarlo. Allá de cabeza. Y esto es lo que nos pasa a todos. Lo único que ha cambiado aquí es el motivo, el para qué. Cuando el para qué es muy grande, ya esa motivación es interna, es lo bonito, que nos nace el hacerlo. Ya no es solo una motivación externa, ese premio, sino que ya nos empieza a apetecer desde dentro ponernos en marcha para ello. Entonces, si cada persona que está aquí viendo, escuchando esta entrevista, hiciera esto, el preguntarse el para qué va a hacer lo que va a hacer, se involucra a sí mismo, a la familia, al entorno y a la humanidad, esto es súper potente y desde aquí animo a todas las personas a hacerlo, sea la actividad que sea, porque ahí es donde encontramos esa verdadera energía infinita para hacerlo posible. Miguel, y yo te pregunto, porque claro, según como yo lo veo, para mí la motivación es un poco como las duchas, que es, pues si tú te tomas una ducha el lunes, no puedes pretender que llegues al viernes oliendo bien, ¿no? Te tendrías que tomar pues por lo menos un par de duchas más a lo largo de la semana. La motivación me parece que funciona un poco igual, ¿no? Si no la tomas todos los días, pues prácticamente va desapareciendo. ¿Crees que solo con motivación es suficiente para ponernos en movimiento, no tanto para iniciarnos en el movimiento, sino para mantenernos a largo plazo? Si estamos en un punto en el que queremos conseguir algo en concreto y sentimos que nuestro cerebro nos boicotea todo el rato, es decir, quiero hacer algo, pero todos los días estoy haciendo casi lo opuesto o no me pongo, que es algo que le ocurre a muchas personas y a mí me ocurría, durante muchos años me ocurrió. A mí me gusta ver esto como la fuerza de voluntad, que siempre dicen, es que hay que tener fuerza de voluntad y hacer lo posible. Pero la fuerza de voluntad es como una botella de agua. Nos levantamos por la mañana y tenemos una botella de agua de fuerza de voluntad. Entonces, si imagínate a alguien siguiendo una dieta que le ha puesto un nutricionista, pero no le gusta nada la dieta. Entonces, por la mañana tiene que hacer un desayuno que no le gusta. Entonces, echa un poquito de fuerza de voluntad en su vaso y se bebe un chupito de fuerza de voluntad y come algo que no le apetecía y no sentía que tenía que ser así. Llega la comida, otro chupito de fuerza de voluntad porque no le apetecía comer eso. Y se lo toma y por fuerza de voluntad, por fuerza, se come eso. Llega a la merienda y vacía la botella entera y merienda lo que le tocaba merendar. Y luego llega la cena y no hay queda fuerza de voluntad. Es como una botella que ya se ha acabado. ¿Y qué le ocurre a mucha gente? Que ya por la noche, personas que están haciendo, por ejemplo, una dieta, llega la noche y asaltan la nevera, comen de todo, todo el chocolate, toda la bollería, porque no queda la fuerza de voluntad. Entonces, sí que hay como un secreto, al menos que a mí me sirvió en su momento, para que hubiera un río de fuerza de voluntad o de poder de voluntad. Ya no ir a la fuerza, sino que fuera algo poderoso y que apetece hacerlo. Y es el cambio de creencias y cambio de hábitos. Cuando cambiamos la creencia, los pensamientos automáticos que nos vienen son otros. Y vamos a poder disfrutar de algo que antes no disfrutábamos. Y cuando ya hemos cambiado creencias es más fácil cambiar hábitos, por ejemplo, con condicionamiento neuroasociativo, que si a alguien aquí le apetece que le regale una clase sobre cómo cambiar hábitos y creencias, que me envíe un mensaje, por ejemplo, con la palabra mentalidad, y yo encantado le regalo un mini curso de 6 horas donde explico lo que a mí me ha ayudado a cambio de creencias, cambio de hábitos y cómo suelo gestionar emociones. Y esto es algo que sí que animaría, vamos, a hacer a todo el mundo, cambio de creencias y de hábitos. Para pasar de esa fuerza de voluntad que se agota en el día a poder de voluntad, es decir, ya el que nazca y no haya que forzarlo, sino que sucede de manera automática, porque realmente lo que para una persona es fuerza de voluntad, para otra es lo más normal del mundo. Por ejemplo, en mi caso, el despertarme y meditar es algo automático, es para mí un regalo de la vida. Para otra persona, el ponerse a meditar tiene que tirar de fuerza de voluntad porque a lo mejor no le apetece. Entonces, ahí ayuda mucho, a mí me ayudó en su momento, el cambio de creencias y cambio de hábitos. Cambio de creencias, por ejemplo,
Hay varios métodos. Tampoco voy a entrar a fondo aquí porque me llevaría mucho tiempo. Por ejemplo, The Work de Byron Katie es una manera. Yo lo hice asociando dolor mental a no cambiar y placer a cambiar con condicionamiento neuroasociativo, que luego también se puede aplicar a los cambios de hábitos. Y justo para poder hacer esto, creé un mini curso gratuito que si alguien lo quiere, yo se lo envío encantado, que son 6 horas más o menos, en donde enseño cómo cambiar creencias, al método que he utilizado, cómo cambiar hábitos y cómo gestionar emociones. Que si alguien quiere, puede escribirme un mensaje privado por Instagram, que ponga mentalidad, a Miguel Camarena Salud, o un correo. Por correo, si alguien no tiene Instagram, también puede a contacto@miguelcamarenasalud.com. Si me pone la palabra mentalidad, le enviamos ese mini curso gratuito. Porque es un proceso muy bonito que ayuda en esta fase de decir, oye, ya si cambio las creencias que tengo y cambio hábitos, ya sucede de manera automática el hacer ejercicio, cuidar la alimentación, meditar, sea lo que sea. El no reaccionar cuando alguien a lo mejor te hace algo que no te gusta, pues no reaccionar tanto directamente, sino pararse, hacer unas respiraciones profundas y luego ya desde la tranquilidad, desde la paz, actuar. Esto es entrenable. Al menos en mi caso, mis vivencias me dicen que es así, que se puede entrenar. Es como un músculo más, que si todos los días lo entrenamos, habiendo hecho ese cambio de creencias y cambio de hábitos, luego sucede de manera muy sencilla. Sí, justamente te iba a comentar eso, ¿no? De que muchas veces lo vemos difícil, pero es como todo en la vida, lo vemos difícil hasta que se hace y obviamente no lo vamos a poder lograr, justamente como el ejemplo que tú ponías de la bici, no lo vamos a poder lograr si no lo entrenamos, si no vamos allí y salimos fuera todos los días. Mucha gente ve de repente como algo épico lo que puede hacer un deportista como Nadal o como Cristiano Ronaldo, Messi, Tiger Woods. Y realmente cuando te das cuenta su historia, o Michael Jordan, por ejemplo, cuando te das cuenta su historia, te das cuenta que han tenido que fallar muchísimas veces para llegar allí a donde están. Y yo quiero subirle un poquito el nivel a esta entrevista, Miguel, y preguntarte el por qué, porque allí donde estás tú, aquí donde estoy yo, todo lo que nos rodea está formado por átomos. Y los átomos están formados pues por protones, neutrones, electrones. ¿Por qué? Si todo está formado por átomos, incluyendo nosotros, todo es energía, ¿por qué nos cuesta tanto creer que somos justamente también nosotros energía y podemos influir nosotros en el entorno y en el entorno en nosotros mismos? Nos cuesta mucho porque, claro, no vemos la energía, no la escuchamos, no la olemos. Entonces es algo intangible. Lo que sí se ha demostrado, justo lo que decías, David, que somos átomos y se ha demostrado que el átomo en un 90 y pico por ciento es vacío, es energía en sí. Entonces, Tesla ya decía en su momento que si queremos entender el mundo hay que entenderlo en términos de vibración, frecuencia y energía. No vamos a irnos bien en el día a día si solo vamos a la parte física, que a mí me pasaba esto en su momento. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Pues igual que entendemos que podamos estar ahora conectados, viéndonos, escuchándonos, cada uno en un punto diferente del planeta, esa información se transmite por el aire y no la vemos, no la escuchamos, no la olemos y constantemente se está transmitiendo esa información de millones de personas a día de hoy que están conectadas. Es comprender que vamos a tocarlo, la energía que tenemos o la vibración que tenemos o la frecuencia, como decía Tesla. Y esto incluso se ha estudiado. Se ha visto cómo, por ejemplo, cada nota musical tiene su propia vibración, cada palabra tiene su propia vibración. Joe Dispenza es una persona que ha traído muy a tierra, mucho al mundo científico, todo lo que está en el mundo más espiritual, podemos llamarlo así. Y lo está estudiando científicamente. Y claro, muchas veces van médicos a sus formaciones y alucinan. Pero es que es normal, al final la ciencia es maravillosa, es un regalo que tenemos, lo único es que tiene sus limitaciones. Y claro, sus limitaciones hacen que lo que a día de hoy se ha demostrado que es verdad, a lo mejor dentro de 50 años se ve que eso no era la verdad, que es otra. Pero esta verdad nos ayuda a día de hoy y nos inspira. Entonces todo es perfecto tal y como es y todo va en constante evolución. Yo, por ejemplo, sí que siento muchas veces esa energía que pasa. Pues no sé si a las personas que están aquí, pero te pregunto a ti, David, y bueno, y también a las personas que nos escuchan que reflexionen sobre esto. ¿Alguna vez cuando has ido a un hospital y estás simplemente en el hospital porque tienes que esperar 3, 4, 5 horas y luego sales de allí
¿No sientes que es como que sales muy cansado, con muy poca energía? A mí Ahí sí, totalmente. ¿verdad? Y no únicamente, y te doy una anécdota bastante curiosa que de verdad me llegó muchísimo, sobre todo a comprender el tema de las energías. Yo solía acompañar mucho a un amigo a casa de una amiga que teníamos en común. Y yo siempre que salíamos de allí, de esa casa, yo le decía, ¿sabes qué? A mí esa casa no me trae nada buenas, para nada buenas energías. No quiero volver allí. Y seguía volviendo y seguía saliendo con la misma sensación. Con los años, más o menos como 2, 3 años después, que ya no habíamos vuelto a esa casa, yo me entero justamente por este amigo que a la chica la maltrataban en la casa, que su hermano y su padre la maltrataban. Entonces, claro, allí tú te das cuenta que realmente, y es que incluso el perro, la mascota que tenían en la casa, vivía en tensión. A mí más de una vez me tiró a morder. Entonces te dabas cuenta que esa energía realmente se siente y la sientes en los espacios, con las personas, con los objetos, con los animales. Y es increíble de verdad esa capacidad que tenemos de justamente de transmitir. Muchas veces quisiera saber, no sé si has visto la película Avatar, pero nos sorprende cómo en la película Avatar todo se ilumina, todo con el contacto, se enchufan con los animales, y realmente es lo que sucede en el día a día con nosotros aquí donde estás tú y donde estoy yo, porque todos están constantemente, los átomos están constantemente intercambiando electrones e interactuando entre sí. Totalmente. Vamos, 100% de acuerdo. El ejemplo que ponía del hospital es porque es verdad que muchas veces a casi todos nos pasa que al ir al hospital, al salir al rato, es como que estamos muy cansados. Por ejemplo, los dos vasos de agua con temperaturas diferentes, uno muy caliente y otro muy fría, al final los dos acaban a temperatura ambiente. Entonces, claro, si tú llegas con mucha energía, mucha vitalidad a un lugar donde hay menos energía, menos vitalidad, tiende más a equilibrarse. Y al menos es lo que he experimentado en mucha parte de mi vida y también al ir a reuniones familiares o de amigos, que a veces sientes como te notas mucho mejor ahí o te sientes mucho más cansado al salir de allí. Mire, yo justamente hoy temprano estaba en la clínica acompañando a mi madre y me sucedió lo mismo. Sales como con ese cansancio encima y yo lo primero que hago, de hecho le dije a mi madre, siéntate un momentito aquí, yo me voy a quitar los zapatos, me voy a sentar en la arena, porque es como esa necesidad de ponerte a tierra. Bueno, de hecho la traducción es esa, ¿no? Grounding. Te pones a tierra, acumulas esos electrones que necesitas y ya sientes como otra vez esa tranquilidad. Y realmente lo complicado aquí, y por lo cual muchísima gente piensa que esto es esoterismo o algo así, es porque no está lo suficientemente expuesto en redes sociales o no nos hacen, yo creo que no sé si es que, ya ahí quisiera saber tu opinión, porque no sé si es que no hay suficiente interés en demostrar esas cosas, porque de repente tampoco hay mucha ciencia y mucha evidencia detrás, a pesar de que mucho de lo que tú dices, bueno, Joe Dispensa tiene muchísima experiencia y experimentación también con todo esto. Mm. Sí, al final es como cuando hace ya bastantes años apareció el escorbuto por falta de vitamina C en los marineros. Y claro, la ciencia no había demostrado que esa enfermedad venía por falta de vitamina C. Y había en barcos en los que había gente que decía, oye, yo no sé por qué, pero si tomo naranjas durante el viaje no me pasa esto. Pero como la ciencia no lo había demostrado, otros decían, ¡buah, qué tontería! Y al final esos que decían qué tontería y si iban de marineros morían por escorbuto porque la ciencia no lo había demostrado. En cambio, la ciencia lo demostró más adelante. Lo mismo ocurre a día de hoy con otras cosas, que la ciencia, aunque no lo haya demostrado, es algo que seguramente lo demuestre dentro de 10, 15, 20, 50 años o mucho más adelante. Entonces, a mí me gusta mucho el animar a las personas a que sean coherentes y que también si sienten el hacer algo o sienten no hacerlo, no vayan directamente a buscar los estudios científicos que hay sobre ese tema, que está genial y leerlo está muy bien, lo que pasa es que a lo mejor es algo que no se ha demostrado todavía o que no se ha estudiado muchísimo. También ocurre con los baños de agua fría. A mí me encanta. Por ejemplo, ayer me metí en agua con hielos, hice 4 inmersiones. Fue muy bonita también la experiencia. Suelo ducharme con agua fría todos los días y a veces inmersiones en agua helada. Hace muchos años no había estudios científicos con los beneficios de esto. Wim Hof es una persona que gracias a él pues se han hecho muchos estudios científicos que han demostrado los beneficios. Pero ¿qué ocurre? Que a lo mejor si esos estudios científicos se hacen con personas a las que pagamos para que vayan a meterse en agua fría y van a meterse en agua fría desde el miedo, desde, sí, podemos decir desde el miedo,
va a haber cortisol en su cuerpo. Entonces a lo mejor no les beneficia tanto el agua fría. Pero si alguien se mete en agua fría con decisión, sabiendo que le va bien, desde el amor a uno mismo, hay más dopamina, serotonina, endorfinas, y ahí es cuando podemos obtener y ver esos resultados positivos. O sea que incluso si hacemos un estudio científico con personas a las que se les paga por hacer eso y van con miedo, y no, a lo mejor vemos que no hay beneficios en el agua fría. En cambio, si lo hacen personas que lo hacen desde el amor, sí que podemos ver los beneficios. Entonces ocurre con todo. Ya digo que a mí la ciencia me encanta, me gusta mucho leer ciencia, de hecho a PubMed entro bastante, en Medline, y me parece muy bonito. Lo que pasa es que no considero que lo bueno es sea limitarse a ello. Está bien tener la mente abierta y saber que puede haber mucho más, que eso y cosas que hoy no están demostradas, en un futuro lo estarán, como todo lo que tiene que ver con frecuencia, vibración o energía. Pasa, bueno, por no irnos muy lejos, Miguel, pasa en el ejercicio, en la famosa paradoja del ejercicio de la actividad física, que si la haces en el trabajo, pues no tiene los mismos beneficios porque es más bien un estrés de ese que no nos gusta, a pesar de que sean los mismos movimientos, un squat, un levantamiento, pero si lo haces en otro entorno, entonces allí sí esos beneficios aumentan. Entonces, esa paradoja, se llama la paradoja del ejercicio físico, pues porque justamente según el estado en el que estés, te va a proveer más o menos beneficio. Y yo te quería preguntar, Miguel, porque entendiendo de todo esto, de lo que estamos hablando de energía y demás, hay muchos artistas, deportistas, incluso personas ya muy importantes a nivel sobre todo político, que hablan de la famosa ley de atracción. Y estoy hablando aquí de Oprah, de Will Smith, Denzel Washington, Lady Gaga, Andrew Carnegie, Arnold Schwarzenegger, o sea, un montón de gente que habla y predica sobre todo y utiliza en ellos mismos la famosa ley de atracción. ¿Qué opinas sobre el poder que tenemos de atraer o de repeler también personas, cosas y situaciones en nuestra vida? Pues ahí, David, considero que efectivamente atraemos. En realidad atraemos muchas veces lo que somos. Y, y esto lo experimenté con 21 años. Vi el documental de la ley de la atracción. Por fortuna sabía que también hay una ley de la acción, que luego hay que ponerse en marcha, que no vale solo con pensar y visualizar y ya aparece, ¿no? Como que en el documental parece un poco así, que imagino que voy a ganar 1 millón de euros y de repente ya te viene 1 millón de euros. Bueno, pues en mi caso no fue así. Hubo que hacer muchas cosas para generar ese 1 millón de euros durante varios años. Y, y sí que me ayudó un montón a pasar de escasez en amor, abundancia en amor, escasez en salud, abundancia en salud, escasez en dinero, abundancia en dinero, en todo. Pero teniendo en cuenta que luego estaba la ley de la acción. Esto es como si, por ejemplo, en el amor, ¿no? Yo antes de los 21 años, las relaciones que tenía de pareja duraban máximo una semana, 2 semanas. De hecho, yo tenía una frase que era, hasta que encuentre a mi naranja estaré con mandarinas. Y era una frase que tenía Qué ahí. bueno. Y ahora llevo ya más de 9 años con una mujer maravillosa y justo la conocí con 21 años. Imagínate si yo visualizo que va a aparecer la mujer y aparece y de repente no voy ni siquiera a hablar con ella. Pues si no hay acción, luego no podemos lograr ni el estar bien en una relación de pareja, ni el generar ingresos, ni tener buena salud. Tiene que haber esa parte de acción. Entonces visualizar ayuda porque activa lo que se llama el sistema de activación reticular ascendente. Está súper estudiado y lo que hace es que a nivel subconsciente estemos buscando aquello que queremos encontrar, sintiendo que ya lo hemos conseguido previamente. Visualizar es imaginar, porque mucha gente dice, es que yo no sé visualizar. Bueno, pero imaginar sabemos todos. Si digo, imagínate que tienes un limón en tu mano, llévalo a la boca, córtalo por la mitad y dale un bocado al limón. Todos lo podemos imaginar y salivamos. De hecho, gran parte de las personas que nos estén escuchando, viendo, ya estarían salivando solo de imaginárselo. Porque el cerebro no diferencia lo que es real de lo que no. Entonces, si ya imaginamos y sentimos, hay que meter el sentimiento y agradecemos por adelantado que hemos conseguido aquello que queremos tener en nuestra vida, eso activa el sistema de activación reticular ascendente. Y donde antes había oportunidades que nos iban a llegar a conseguirlo y no las veíamos, ahora hay oportunidades que podemos aprovechar. Esta es la razón por la que cuando alguien de repente se compra una camiseta de una marca de un color determinado, empieza a ver esa camiseta por la calle a un montón de gente y dice, pero bueno, pero si, ¿cómo puede ser esto? O el que se compra un coche de una marca determinada lo ve más por la calle, o una pareja que se quedan embarazados, después empiezan a ver más bebés y carritos por la calle, porque antes estaba, pero a nivel subconsciente no lo buscábamos. Y claro, a nivel subconsciente el cerebro procesa información súper rápido, como 11 millones de bits por segundo,
pero a nivel consciente solo a 11 bits por segundo, 1 millón de veces más lento. Por eso ayuda a visualizar. Lo que pasa que luego es eso, hay oportunidades, vamos a aprovecharlas. A mí la ley de la atracción me ayudó un montón y obviamente con la ley de la acción. De hecho es una de las leyes del Kybalión. Hay 7 leyes del Kybalión que son como las famosas leyes universales, que son como la gravedad, que creas o no en ellas, ocurre, y una de ellas es la ley de correspondencia, que tiene que ver con esto, es si tú eres amor, atraes amor. Si tú vibras en la escasez, atraes escasez a tu vida. Al menos yo lo he experimentado así, no digo que sea verdad, pero es lo que yo he podido vivir. Y el Ernest Becker en su libro La negación de la muerte afirmaba que somos dioses con ano, que somos capaces de conseguir cualquier cosa que nos proponemos, pero que estamos limitados por nuestra mortalidad. ¿Crees que tenemos la capacidad de conseguir cualquier cosa que nos propongamos? La verdad es que ahí no tengo una respuesta para todo el mundo, porque creo que cada uno venimos aquí a aprender algo diferente. Y a lo mejor si alguien viene para aprender la aceptación, a lo mejor le toca vivir alguna experiencia que no le gusta nada y que no ha buscado y le toca vivirla para rendirse a ella y aceptarla. Entonces sí que es cierto que en mi vida he ido consiguiendo prácticamente todo lo que me he ido proponiendo, pero no me atrevo a decir que todo el mundo, todo lo que se proponga, lo pueda conseguir. Sí que considero importante el hecho de rendirse a las resistencias que tenemos en nuestra vida. El experimento rendición es un libro muy bonito y bueno, animo aquí a las personas a leérselo de Michael Singer, que sobre todo a emprendedores les va a alucinar porque es como una persona que se rinde a la vida, que aquí entendemos rendirse como tirar la toalla y abandonar, no es para nada eso, es rendirse a la resistencia que tenemos, no tiene nada que ver. Y en el libro cuenta Michael Singer cómo pasa de irse al medio del bosque solo a meditar un par de veces al día y rendirse a la vida, a lo que le va llegando y acaba siendo una persona multibillonaria, con varios proyectos y él no quería llegar ahí, pero llegó. Entonces, es curioso, porque sí que considero que podemos lograr grandes cosas en nuestra vida, mucho de lo que nos vamos proponiendo, pero luego llega un punto, al menos a mí me ha llegado, que es en el de no plantearse objetivos, el no estar en el deseo, disfrutar tanto del presente, vivir tanto en el presente, que no estás mucho en el futuro y creyendo que te falta algo para estar bien, estar completo. Es como el burrito que tiene delante la zanahoria y siempre va hacia adelante. Cuando cambiamos ese estado, a mí me está ocurriendo, ¿eh? Y esto es reciente, es de último año y pico, el no poner objetivos, el no entrar en el deseo de lograr ciertas cosas. Y no es que no haga nada, pero las cosas que llegan me rindo a ellas y las hago y es muy bonito también. Y llevo 2 empresas y las dos siguen funcionando, van muy bien, hay beneficios, hay equipos y es verdad que en ambas empresas a día de hoy no se ponen objetivos, pero todo va surgiendo y llega. Es un punto casi como mágico que yo estoy experimentando, tampoco puedo explicar muy bien porque no llevo mucho tiempo aquí. Pero como decía, para poder, como dice Pedro Hernández Guanir, para poder fluir y a lo mejor estar en este punto de no hay objetivos, no hay deseo, que a lo mejor en un futuro vuelvo a estar en objetivos y deseos, puede ocurrir, todos vamos evolucionando. Pero para estar en este punto es cierto que primero fui en ruedines en bici, luego sin ruedines, me caí muchas veces y ahora estoy ahí, donde llegan cosas mágicas a las que acepto y que es maravilloso y las voy disfrutando. Sí, de hecho, uno de mis mantras es siempre el de rendirse y fluir, pero es justamente como lo enfocas tú, no rendirse de que no vas a accionar. Te mantienes en la acción, pero es un poco como soltar esa carga que a veces nos ponemos encima de nosotros mismos de que tenemos que conseguir algo, justamente de ese deseo de querer llegar allí, que es justamente lo que muchas veces nos lastra por ese estrés que nos genera en nuestra propia vida. ¿Qué ejemplo pudieses ponernos de tu vida, Miguel, que demuestre todo este poder del que hemos estado hablando, el poder de la energía, el poder de la ley de atracción, el poder de conseguir cosas que muchas veces cuando los consigue otros, yo de hecho tengo aquí si no te la has leído, Miguel, te la recomiendo, la autobiografía de Will Smith es espectacular, de personas que solemos admirar muchísimo y cuando realmente nos metemos en su vida, por ejemplo, en la autobiografía de Will Smith, que te das cuenta por todo lo que ha pasado, yo cuando la leía yo decía, wow, o sea, yo de verdad lo admiro muchísimo, pero no quisiera, no me gustaría haber pasado por todo lo que él tuvo que pasar para llegar allí. Y él mismo te lo dice en el libro, que realmente le ha costado muchísimo
y ha tenido que dejar muchas cosas atrás y le ha costado incluso su familia en muchos momentos, el amor de su vida también, y para poder conseguir esas cosas que en su momento deseaba, que él pensaba que necesitaba en su vida. Entonces, ¿qué ejemplo tiene Miguel para compartir con nosotros para demostrar un poco de que estas cosas no son esoterismos de lo que estamos hablando aquí, David y Miguel, sino que realmente son cosas que funcionan y están más que comprobadas también? Ha habido muchas experiencias en mi vida muy heavy en las que ha ocurrido, por ejemplo, una de ellas que fue una de las primeras veces que hablé en público delante de mucha gente y tuve delante a más de 1000 personas en público. Yo venía de tener pánico a hablar en público, pero pánico, me sudaban las manos, temblaba, lo pasaba muy mal, casi tartamudeaba, lo pasaba fatal. En el colegio casi no hablaba en público por eso. Y empecé a hacer ese cambio de creencias y meter la creencia aquí en el software este de soy un gran orador e influencio positivamente a miles de personas. Soy un gran orador e influencio positivamente a miles de personas. Así. Fui incorporando esa creencia también con condicionamiento neuroasociativo y que viene de la programación de neurolingüística de la PNL y apliqué la visualización y me imaginaba pues dando una conferencia delante de 1000 personas. Lo visualizaba mucho ahí, un montón. Y de repente llega un día en el que obviamente esto se acompañó de, como decíamos antes, sistema de activación reticular ascendente. Apareció una formación de oratoria y la hacía para aprender lenguaje no verbal, aprender también de personas que ya han pasado por el proceso. Y llega un día en el que voy a una conferencia, no a darla yo, voy de alumno, y vamos como 1000 personas, y voy de alumno solo a escuchar. Y total, que voy en el tren, y justo enfrente de mí estaba la persona, una de ellas, de las que organizaba ese evento de 2 días, de sábado y domingo, al que había 1000 personas. Y de repente está hablando por teléfono y le dice el chico que iba a hablar sobre actividad física en el evento que no podía ir, que había tenido unos problemas y que no podía ir para allá. Y de repente la chica dice, bueno, pues ok, no pasa nada. Y me conocía de redes sociales. Entonces me dice, empezamos a hablar, oye Miguel, si por lo que sea no puede venir él al finalmente, tú podrías dar la conferencia. Y dije, venga, pues sí, me rendí. Mi mente quería decir que no, porque todavía había ciertos miedos. Mi mente quería decir que no, mi boca dijo que sí. Rendición. Total, que llega la noche, o sea, es el sábado, la charla era el domingo por la mañana, a primera hora, y el sábado por la tarde viene esta chica y me dice, oye Miguel, que al final no hace falta que la des tú, porque va a poder venir el chico. Y dije, perfecto, no preparo nada, no la doy, genial, ya habrá otro momento. Y esa misma noche, ya cuando termina el evento, serían las 10, 11 de la noche, viene y me dice, Miguel, que al final no va a poder venir, por favor, la puedes dar tú, es mañana a las o como 8 de la mañana. Yo no tenía nada preparado y había más de 1000 personas allí. Y era una de mis primeras conferencias. Y claro, yo voy un poco como, también dije, vale, lo hago con un poquito de miedo, todavía tenía un poquito de miedo, y la preparé un poco, estructuré, y al día siguiente por la mañana di la conferencia y parecía que llevaba toda la vida haciendo conferencias. Lo había vivido tanto en mi cabeza tantas veces que era como si lo llevase haciendo toda la vida. Fue preciosa, puse a las 1000 personas también a hacer sentadillas allí. Bueno, nos lo pasamos genial. Di una charla prácticamente de 1 hora, a la gente le encantó, la valoraron como de las mejores de allí y fue muy bonita experiencia. Este es un ejemplo de cómo el cambio de creencias, cambio de hábitos, visualización, gestión emocional, todo esto puede ayudar a que ocurran cosas mágicas como esta. Luego ha habido otras. O últimamente, la última fue hace unos pocos días, que recibo un mensaje de WhatsApp y me dicen, sin buscar esto, me dicen, Miguel, se está creando un programa con genios del mundo empresarial, de marketing y demás, y vamos a hacer 20 y pico entrevistas. Entre los 20 y pico van a estar Dean Graziosi, que es el socio de Tony Robbins, va a estar Russell Branson, va a estar Neil Patel, va a estar, bueno, van a estar Puro, muchos puro crack. genios, super genios, y me dicen, ¿te gustaría estar? Nos encantaría que tú fueras uno de ellos. Y yo me quedo así, y digo, wow. Obviamente dije que sí y ahí voy a estar también. Entonces, suceden cosas mágicas. No me preguntéis por qué, porque yo no controlo ese mundo así tan mágico, obviamente, pero suceden cosas maravillosas cuando te rindes a la vida y el experimento de rendición de Michael Singer es un libro que si leéis vais a poder entender mucho mejor esto, las personas que nos escucháis y nos veis. Sí, la verdad que es impresionante. Son cosas que a día de hoy obviamente son difíciles de explicar
aún así hay muchos experimentos interesantes. De hecho, quien tú mencionabas, Joe Dispenza, está detrás de muchísimo de la ciencia que hay detrás de todo esto, lo que hemos mencionado. Y es interesante seguirle de cerca. Bueno, de hecho, creo que son grandes amigos con Tony Robbins, o sea, está en ese círculo que es prácticamente el círculo top del éxito y todo lo que es la motivación, la mentalidad, la ciencia en realidad en Estados Unidos. Y a mí me gustaría saber, porque claro, tú antes hablabas del tema de que no basta con visualizar, de que únicamente pues, si no pasas a la acción, obviamente no va a haber resultados. Tony Robbins dice que el camino al éxito es tomar acción de forma masiva, que obviamente hay mucha gente que se queda en la visualización. Entonces, ¿cuál es la clave para pasar de ese proceso de visualización en el cual ya lo has visto, ya lo has vivido, ya lo has sentido, a la acción masiva, como dice Tony Robbins? A mí siempre me ha ayudado mucho durante toda la fase en la que he tenido muchos objetivos y querer lograr esas metas, hacer el año inverso. Es decir, vale, dentro de un año, ¿dónde me quiero ver? Quiero verme aquí. Y para que esto ocurra, que tiene que haber ocurrido en 10 meses, y en 9 meses, y en 11, y en 6, en 3, en 2, en 1, y en 3 semanas, 2 semanas, una semana, hacer ese año inverso, visualizar que ya he logrado todo y decir, vale, he conseguido todo. ¿Qué ha pasado por el camino? Y hacer ese plan. Entonces divido ese gran objetivo en, digamos, 365 microobjetivos de cada día. No lo hago así directamente, hago como objetivos mensuales y semanales, no lo hago tan al día. Pero eso sí que me ha ayudado mucho siempre para ello. Y siempre que visualizamos, el rápidamente hacer alguna acción, aunque sea muy pequeñita, porque es como decirle al cerebro, oye, que vamos en serio con esto, vamos a hacerlo, aunque sea una acción pequeñita para algo que está ahí en el mundo mental, traerlo al mundo físico, hacer una acción aquí en el plano físico para ya decir, oye, que voy en serio. Para mí esto es clave y lo que he podido ver en personas a las que les va muy bien en las áreas, en muchas de las áreas de la vida es porque tardan muy poquito entre que aprenden algo y lo aplican, entre que visualizan algo y lo aplican. Entonces, acortar eso es lo que hace que nos sintamos mejor y que logremos eso que queremos conseguir. Sí, al final yo creo que realmente lo que diferencia a una persona que consigue algo importante en su vida o que consigue lograr un objetivo es justamente romper esa barrera entre, yo siempre digo, entre el sofá y la acción, ¿no? Porque obviamente pues nuestro cerebro nos obliga o nos quiere hacer sentir cómodos. Es la realidad. Nuestro cerebro siempre va a querer que estemos donde estamos. Y realmente es romper como esa fricción inicial para ponerte en movimiento y que luego la evidencia lo demuestra claramente, que mientras tú te mantengas en movimiento es más fácil mantenerte en movimiento y al contrario sucede lo mismo, mientras más sedentario eres, más fácil es permanecer de esa forma inmóvil, ¿no? Sin accionar. Y detrás de todo esto habíamos hablado del tema propósito. Ya para ir terminando, Miguel, ¿cuál es la importancia de tener un propósito más grande que uno mismo? A mí me gusta mucho lo que dice Edgar Toll, y es que hay un propósito interno y un propósito externo. El propósito interno simplemente es ser y hacer desde el amor lo que hagamos. Porque incluso pelar patatas o lavar los platos puede ser nuestro propósito en ese instante, en ese momento. Hacerlo desde el amor. Porque hay una gran diferencia, estar lavando los platos desde el estrés o hacerlo con cariño desde el amor. Hay una gran diferencia. Eso ya es un propósito muy potente, el vivir en presente y mantenerse en amor es como considero el gran propósito. Y luego, pues, vivimos en este mundo en el que hay proyectos, hay historias, hay cosas, y está genial el tener también algún propósito externo que es, oye, ¿cómo inspiro a otras personas? ¿Cómo pongo mis dones y talentos al servicio de la humanidad? A veces puede ser con un emprendimiento, a veces puede ser trabajando por cuenta ajena, a veces puede ser con una ONG, a veces puede ser simplemente echando una mano a amigos, a familiares. Es como pongo mis dones y talentos al servicio de la humanidad. Y puede haber muchísimos vehículos. Por ejemplo, en mi caso, llevo dos proyectos grandes. Uno es Miguel Camarena Salud, el otro es Marketing para Entrenadores. Y ambos tienen el mismo propósito final, que es que pues, la gente logre lo que quiere conseguir y viva más en el amor y menos en el miedo. Ese es el propósito final. Solo que hay varios vehículos. Y a veces estoy en el vehículo de la mentalidad, otras veces en el vehículo del emprendimiento, otras en el vehículo de la salud. Entonces, a mí me parece muy bonito el tener como el gran para qué y luego el tener varios vehículos que a través, podemos llamarlo, de ciertas misiones, pueda echar una mano a otras personas a llegar ahí. Que en mi caso es que vayan logrando lo que quieren y vivan con mejor gestión emocional, más desde el amor y menos desde el miedo. Por ejemplo, en el mundo del emprendimiento, con marketing para entrenadores, lo hacemos así.
el club de 0 a 5, que es como lo más potente que tenemos ahí. Todos tienen un plan de acción paso a paso para poder ir emprendiendo, llevar sus proyectos al siguiente nivel, ir creciendo, crecer en redes sociales, hacer todo eso. Lo único es que yo en todas las clases siempre meto ese componente de la importancia de cómo nos sentimos, cómo hacemos sentir a esas personas que tenemos delante, que la clave es hacer todo lo que hacemos no desde la escasez, no desde el miedo, sino desde el amor a uno mismo y hacia otras personas, porque desde ahí es donde salen proyectos preciosos. Y bueno, con la salud hago lo mismo, solo que con otros temas. Miguel, la realidad es que aún teniendo un propósito, estando motivado y con la mentalidad correcta, nos sigue faltando algo para tener éxito y es la aptitud, es decir, la competencia, trabajar en nosotros mismos para poder ofrecer todo lo que tenemos al mundo. Como dice Tony Robbins, trabajar más duro en uno mismo que lo que trabajarías en tu negocio o en tu trabajo. ¿Qué importancia ha tenido para Miguel Camarena el haberte formado y, bueno, y seguirte formando porque llegas apenas vienes de una formación en el Caribe? Mm. Me parece muy bonito el estar siempre en constante evolución, crecimiento, siempre en posición de aprendiz. A veces me toca ponerme el sombrero de maestro, otras veces el de aprendiz. Al final todos estamos constantemente con esos dos sombreros, pero no dejar de ponerse el de aprendiz. Además es muy bonito porque, por ejemplo, con los proyectos profesionales, ningún proyecto va a crecer más de lo que crece el líder del proyecto como persona. Y además van viniendo muchos retos y toca irlos superando. O sea que para mí ese crecimiento, digamos, de conciencia es la clave para que todo en general vaya bien y estemos más en la aceptación y sintiéndonos de maravilla gran parte del día. No siempre, pero gran parte del día. Miguel, tú has mencionado, de hecho, yo creo que ya un par de veces el tema del entorno, ¿no? Yo, de hecho, en una entrevista que le hacía al psicólogo Ramón Noguera, que si no lo conoces, tienes que conocerlo porque es espectacular. Ya él me contaba la importancia de ese entorno favorable, ¿no? Que solo cambiando el entorno podemos hacer que una persona cambie. ¿Cuál es la importancia que ha tenido para ti el entorno y cómo has conseguido, sobre todo, el poderte generar ese entorno favorable? Porque no todos, lamentablemente, desde pequeño tenemos ese entorno que nos potencie. Fue duro en su momento porque tomé la decisión de separarme un poco más de personas a las que apreciaba mucho. Lo que pasa es que siempre estaban en la negatividad más absoluta. Y ahora obviamente puedo estar con personas así y mantenerme bien, pero en ese momento no tenía los recursos. Entonces tuve que separarme y desde ahí ir construyendo, gracias a herramientas, pues una gran gestión emocional y ir cultivando esa aceptación, ese perdón, esa gratitud, para poder sentirme muy bien. Y luego ya una vez que, a día de hoy que estoy muy bien, pues no importa si estoy de vez en cuando con personas que están más en la negatividad. No me afecta tanto como en ese momento porque hay herramientas y ha habido mucha introspección. Entonces me costó mucho, pero ha tenido una gran influencia el apartarme. Igual que la tuvo en el mundo del atletismo. Los mejores resultados que tuve fue cuando fui a un centro de alto rendimiento deportivo, no en la escuelita de atletismo donde empiezas a entrenar. Y me ha ocurrido lo mismo con todo, en realidad. De verdad que el poder que tiene el entorno es bestial. O sea, no te das cuenta hasta que no realmente no lo experimentas. Miguel, para terminar, si pudieras compartir tres hábitos o tres estrategias en tu día a día que potencien justamente todo lo que hemos venido hablando, la energía, la mentalidad, la visualización, ¿cuáles son? ¿Qué hace Miguel a diario para potenciar todo esto? Sin lugar a dudas, la más importante es tratar de volver siempre al presente. Algo que me ayuda mucho es la respiración, porque la mente está siempre en el pasado o en el futuro, o con lamentaciones del pasado, preocupaciones del futuro. El cuerpo está siempre en presente, el cuerpo no puede estar en futuro o en pasado. Entonces, el hacer unas respiraciones profundas te trae al presente, ayuda mucho. Entonces, de vez en cuando me doy cuenta, es, oye, respiraciones profundas, vamos a volver al presente y a centrarse en la tarea que estemos haciendo, que es como mindfulness, atención plena a lo que hacemos. Luego hay otra, que es la exposición al frío. Esa me ha ayudado muchísimo, me conecta con una parte muy dentro de mí y todos los días me doy ducha de agua fría y a veces me meto en agua con hielos, como pudo ser por ejemplo ayer con varias inmersiones, y me ayuda un montón. Y otra es sonreír. Sonreír. Para mí es algo muy bonito porque además, y mantener una buena postura corporal junto con sonreír, porque se ha visto
que la fisiología afecta mucho a cómo nos sentimos en nuestro día a día. Y vamos a tener más recursos a todos los niveles si tenemos una buena postura corporal, sonreímos más y estamos en el momento presente. O sea que esto para mí es clave. Me quedo con lo que mencionas de estar en el momento presente porque realmente vivimos como en esas otras dos dimensiones, ¿no? Como en el futuro y en el pasado y realmente lo que está ocurriendo todo es en el ahora y muchas veces nos estamos perdiendo oportunidades grandiosas de momentos muy, muy bonitos junto a gente, pues obviamente que amamos y por estar justamente pensando en lo que va a suceder luego o en lo que sucedió antes. Así que, Miguel, de verdad que ha sido un enorme placer haberte tenido aquí, haber tenido esta conversación, esta entrevista. Me ha encantado todo lo que tienes para ofrecer. Te lo dije en un principio, no es un granito de arena, nos has dejado con la playa incluida, así que de verdad que te agradezco enormemente la disposición y la oportunidad de entrevistarte. Pues muchas gracias a ti, David, de corazón, por permitirme hacerlo. Y siempre me gusta terminar por premiar también a las personas que hayan estado escuchando o viendo la entrevista. Además de ese mini curso de mentalidad, si alguien por lo que sea quiere uno de emprendimiento, cómo saber a quién dirigirse, cómo hacer esos primeros pasos, emprender desde cero y hacer crecer el proyecto. Hay otro mini curso que tengo de 6 horas también, 6 horas y pico, un poquito más, donde explico todo, todo, todo lo más importante para poder empezar a hacerlo bien. Y le sirve tanto a personas que quieran emprender o personas que ya han emprendido y quieren hacer crecer su proyecto. Y a las personas que vengan de tu parte, pues también les voy a regalar ese mini curso. Si me escribís la palabra emprendimiento o por mensaje de Instagram en Miguel Camarena Salud o al correo en contacto@miguelcamarenasalud.com, me decís, oye, que he visto la entrevista que has hecho con David de Full Músculo, que me gustaría lo de emprendimiento. Pues os regalo también ese mini curso. Nada, bueno, Miguel ha venido aquí con una playa y encima con dos regalos de dos cursos, de dos pedazos de curso, pues de hecho el de mentalidad te escribí yo por mi perfil personal y de verdad que es espectacular. Así que invito a las personas pues que vayan y hagan los cursos, que sigan a Miguel en Instagram, Miguel Camarena Salud. Así que nada, Miguel, un abrazo enorme y de verdad, de todo corazón, muchísimas gracias por haber estado esta horita aquí con nosotros compartiendo. Muchas gracias, David. Te mando un súper abrazo a ti y a todas las personas que nos han escuchado y visto.